Mi papá es Ovidio de Jesús Rodríguez Reyes. Es un señor que tiene 67 años de edad. Pues ha sido un padre bien estricto, aconsejándonos a diario, diciéndonos no hagan esto, no hagan lo otro. Después vienen los problemas y así sucesivamente. Mi mamá murió hace 10 años y él ha sido nuestro padre y madre. Mi papá tiene un negocio de molino que desde que prácticamente ni había nacido yo cuando ya lo tenía. Él es un señor que ha sacado bastantes cursos de INSAFORP, es electricista profesional. Él hace contratos con empresas grandes. Somos casi una familia de emprendedores, de tortillas, pupusas, tiendita, y hasta ahora que hemos pegado el salto a una pizzería ya legalizada y que tiene distribución por áreas de plataformas como Uber, Pedido Ya y Uber. Igualmente nosotros andamos para arriba y para abajo repartiendo de forma directa. Temporadas altas, un 10 de mayo por ejemplo, siempre hemos estado como el equipo completo, mis dos hermanos repartiendo, yo reparto, yo hago. No hay cajas, vamos a comprar, no hay más, hagamos. Y entonces, ¿me entienden? Ese es el rol. De ahí se ha construido, venimos de la nada. Mi madre, desde un cuartito muy pequeño, no me da vergüenza decirlo, estuvimos en un área tan pequeña donde dormíamos los 3, 4 en una cama, ¿sí? Sin embargo, eso fue la base de lo que ahora ya tenemos. Del 25 al 28 de marzo de este año 2022 se registró un alza considerable en los homicidios en todo el territorio nacional, en la mayoría de departamentos, me parece que solo en 2 no hubo ningún homicidio y básicamente esa alza se reflejó en 87 personas fallecidas en todo el territorio. El efecto inmediato, mejor dicho, de este repunte considerable de homicidios fue que el día sábado 26 de marzo el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes de Twitter, manifiesta o menciona que se debe de convocar a una asamblea urgente. En este caso, las diputadas y los diputados deben de asistir a una plenaria de carácter urgente. Y expresa de manera tajante que se debe de establecer un régimen de excepción. Anteriormente, hacía como 2 semanas, habían llegado. Y de igualmente, casa por casa, ¿verdad? Los policías entraron a la casa, le pidieron su DUI, se lo ingresaron al sistema, no le dieron nada. Como a la hora, volvieron a llegar, pero ya llegaron con una dirección diciendo que si esa era casa 8. Y nosotros le dijimos que era una casa 9. Y le enseñamos nuestro DUI, sacamos las escrituras para que hicieran constar pues que era una casa número 9 y dijeron que no, que era casa 8. No, le dijimos, bueno, igualmente ingresaron los DUIs y todo, entonces no hallaron nada, pues se fueron. El 13 de abril, exactamente alrededor de las 4:30 y 5 de la tarde, yo pasé en la moto como todos los días y le dije, madre, voy a ir a comprar una lata de hongo antes que cierren donde los venden. Yo pasé en la moto y vi que venían unos soldados, sin embargo no me imaginé que venían para acá. Cuando yo regresé, ya solo vi que venían entrando los militares al pasaje, pues como está cerca de la pizzería, y me extrañó, ¿verdad? Sin embargo, me generó duda, pues como le digo, venían para la casa. Entonces, sin embargo, no subí, porque yo mandé a preguntar a una de las chicas que me ayuda, vaya a ver si mi madre está allá. Y cuando ella regresó me dijo, no, no está ahí, está ahí arriba.
Yo aún así, con sorpresa, no quise subir en el sentido porque sabía el contexto que se estaba manejando. Sin embargo, ya era tarde porque ya se la habían llevado. En teoría se la llevaron por investigación, para hacer unas preguntas, una entrevista, así se comenta. Siguiente día, menos de 12 horas después es decir, el 13 fue la captura, el 14 fueron presentados a la Procuraduría y el 15 son llevados a los penales. Ella todos allá en cárcel de mujeres y él en Mariona. Hace maravilla y que hace Dios, hace maravilla, cantar a Jehová, alabar a Jehová. Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Durante el primer mes de régimen de excepción, lo que vimos fue una gran distribución de policías, elementos de la Fuerza Armada en comunidades, colonias, barrios populares, que son catalogados como rojos o zonas de alto riesgo, en donde básicamente llegaban los elementos de seguridad y establecían una serie de redadas, ¿no? Básicamente era ir casa por casa capturando a cualquier persona que ellos creyeran que tenía algún vínculo. Sin embargo, estas estrategias de redadas han demostrado a lo largo de la historia que son poco eficientes, puesto que muchas veces se captura a personas que no necesariamente tienen un vínculo directo con una estructura criminal. Y bajo esta lógica de régimen de excepción, en donde se pone mucho la suposición antes que la investigación, era más que obvio que una gran cantidad de personas o una buena parte de personas iban a estar detenidas sin tener ningún vínculo. Y a mi papá lo sacaron de la casa. Véngase y se lo llevaron. Así enfrente de la casa hay una cancha y ahí lo tuvieron. No le dieron espacio o sea, solamente le preguntaron que hiciera memoria, que si alguna vez él había tomado con ellos, que si alguna vez él le había hecho favores, que si alguna vez, o sea, él había pasado información o algo, pues. Entonces vino mi papá y le decía que no, que él, o sea, se dedicaba a trabajar, que a veces él no pasaba ni ahí en la casa, porque él salía con sus proyectos a trabajar fuera. Una vecina, o sea, habló con uno de ellos y le preguntó que por qué se lo llevaban. Y le dijeron directamente a la vecina de que a él le habían puesto el dedo, diciéndole de que él era el quien le informaba a los pandilleros cuando la policía iba entrando. Vi que andaba circulando una publicación en Twitter de un tal comandante fantasma. Establecía que hay una parte donde habla de 10, 15 vagos, renteros y pandilleros. Sin embargo, hay una tercera parte donde nos menciona ya directamente a nosotros. Menciona a mi madre, menciona que es tortillera, menciona que tiene hijos, menciona a mi hermana y exactamente menciona que todos somos renteros y que ella reúne el dinero. Es totalmente falso, no somos así. Bueno, las detenciones injustas, como le hemos denominado nosotras y nosotros, son producto de procesos poco claros, procesos de investigación poco eficientes, con grandes vacíos, por ejemplo. También son producto las detenciones injustas de malos procedimientos de elementos de seguridad y justicia, por ejemplo. También el hecho de que se detengan a personas injustamente habla muchas veces de esos procesos de estigmatización de los que se vuelven parte por vivir en una zona, por comunicarse de una forma, por vestirse de otra forma, por ejemplo. Entonces, al final, esos procesos en lo que devienen es precisamente, como lo dice la palabra, en injusticia, ¿verdad? La presunta detención fue investigación, ¿verdad? Según ellos. Llegando allá al siguiente día, yo pregunté y me dicen que por agrupaciones ilícitas. Entonces, para mí, creo siempre fue de que si hubiera visto un procedimiento, si hubiera visto una investigación, esto no hubiera pasado.
Sin embargo, por eso digo que no hay nada detrás de eso, porque mi familia no andamos en eso, entonces la cuestión es que no hubo esa investigación a profundidad para ver si una persona es o no es terrorista, como comentan algunos. Siguiente día ya no me quedó más que ir a la Procuraduría, buscar información, pero allá de entrada le dicen a uno, en 15 días será la audiencia, en 13 usted tiene que traer los arraigos. Para la audiencia inicial yo estaba esperando los 15 días y cuando yo llegué, lo vine pidiendo antes la información, pero me la negaron. Llegando el día 11 ya se había hecho la audiencia. Igual, lo que ya estaba pronosticado ya pasó, entonces cabal exactamente, ya me comentan que era para 6 meses. Yo esperaba la audiencia inicial como una oportunidad, sin embargo todo apuntaba que era falso. Me dieron el número, he estado llamar y llamar, no contestan, pues no sabemos más nada. Incluso ayer mismo, como el medicamento que va con receta médica, con una carta donde la doctora hace constar que mi papá tiene esta otra enfermedad, o sea, no le dieron el medicamento. El principal valor, ¿no?, reflejado en la Constitución de la República precisamente es el valor vida, ¿no? Y esto lo hemos escuchado muchas veces, incluso en la Asamblea Legislativa, cuando se habla de otros temas, ¿no? Pero resulta irónico, por ejemplo, encontrar, y esto desde Azul Originario lo hemos identificado, casos de personas incluso con enfermedades mentales, discapacidades intelectuales, por ejemplo, que son detenidas, que son trasladadas a un centro penitenciario, y aunque las familias, por ejemplo, muestren en este caso al policía o al elemento de la Fuerza Armada la documentación que menciona que la persona tiene una discapacidad, por ejemplo, intelectual, pase de largo, ¿no? Es bastante irónico. Mis hermanos mayores se han ido al penal y lo que fue en la portería, lo que le dijeron a mis hermanos fue que a ellos no les importaba eso, que podían llegar con el mejor abogado del mundo o con los mejores abogados y que eso a ellos no les importaba, que no les iban a dejar entrar nada, que si él se llegaba a sentir mal o se enfermaba o se agravaba, que allí habían clínicas para que lo asistieran. La receta médica de él son 4 pastillas diarias. Una antes de desayuno, una después de desayuno, una durante el día y una en la noche. Porque el diagnóstico de la diabetes que él tiene es alta. Por ejemplo, también el hecho de que personas con enfermedades crónicas estén siendo detenidas y las familias no puedan incluso depositarles medicamentos resulta ser un gran problema, porque estas personas obviamente en estas condiciones de hacinamiento en las que se encuentra el sistema penitenciario por este contexto, y antes ya lo estaba, obviamente estas enfermedades o estos problemas de salud van a verse agudizados, ¿no? Y si a esto le sumamos el hecho de que no se les pueda ingresar medicamento y que ellas y ellos hasta la fecha no tengamos claridad si tienen algún tipo de control y si se les proporciona algún tipo de medicamento, va a ser obvio que la situación va a ser bastante compleja, ¿no? Viendo la edad avanzada de él, el estado físico, porque el estado físico de él es bastante malo. Nosotros pues consideramos que si él sigue más tiempo ahí, porque no sabemos en las condiciones que está, no sabemos en qué duerme, si come, si toma agua, ya sabemos que no tiene su medicamento.
de un momento a otro puede ser que nos llamen o no sé y nos digan que pues falleció. Porque eso es lo que vamos, o sea, mi papá no va a resistir. Nosotros sabemos cómo él está. Él no va a resistir. Y es lo que tenemos miedo. Que injustamente él pague justo por pecadores. Y esto le causa la muerte. Iba a ir este día, alrededor de las 8 de la mañana. Sin embargo, como alrededor de esa hora le llaman a mi tía, yo estaba con ella, la fui a dejar a Santa Tecla y estando allá me comenta que había fallecido William. Yo pensé que era mi madre, como les digo, la más delicada por ser ya una señora. Sin embargo, no me esperaba esta muerte de parte de mi hermano, porque yo sé que somos personas sin ninguna enfermedad, no tenemos problemas mentales ni ningún desgaste físico, al contrario, siempre hemos estado sanos. Entonces, sin embargo, fueron otras circunstancias que no tienen que ver nada ya con problemas médicos. Desde Azul Originario hemos conocido algunos casos de personas que han sido detenidas y que posteriormente han fallecido al interior de un centro penitenciario. Y en estos casos en particular es bastante importante señalar que la responsabilidad recae en el Estado salvadoreño. No solo precisamente porque en un primer momento se les capturó, se les detuvo, mejor dicho, y no se les proporcionó medicamento o no se les permitió a las familias que ingresaran medicamentos, sino que además, estando ya aún dentro del centro penitenciario, no se les dieron las condiciones necesarias para que se mantuvieran con vida, ¿no? En este caso es importante mencionar que el Estado debe de asegurar la justicia para con las familias de estas personas que posteriormente fallecieron. La reparación, el Estado debe de asumir una postura de reparación, de memoria y de no repetición, ¿no? El Estado se debe de comprometer a que esto no vuelva a ocurrir en ningún centro penitenciario o Bartolina. En este punto no me queda mayor que pedir, más que solidaridad con la sociedad, con las organizaciones, con las instituciones. No estoy abogando algo que no merezca, al contrario, merezco derecho a la libertad, derecho a una familia, como le menciona la Constitución, derecho a la vida. Y eso, o sea, quiero a mi familia, quiero a mi madre, quiero a mi hermana lo antes posible, antes que esta versión sea peor. O sea, la verdad que para nosotros como familia Rodríguez, o sea, es lamentable y decepcionante saber de que pues han agarrado personas inocentes. Y este caso es el de mi papá. Bueno, en el caso de la justicia transicional y uno de sus elementos, que es la reparación, esta reparación realmente hemos visto que no existe, por lo menos no ha existido en estos últimos 2 meses o 1 mes y medio de régimen de excepción, porque hemos visto cómo incluso de manera pública se han liberado a personas que estuvieron detenidas porque algo falló, porque no debían de ser capturadas,
Y en ningún momento hemos visto, por ejemplo, a la PNC, Fuerza Armada, Ministerio de Seguridad y Justicia, o al mismo Estado, a las mismas instituciones del Estado, decir, sí, nos equivocamos y no lo vamos a volver a hacer. O en ningún momento hemos visto cómo desde el Estado se acerquen las instituciones a estas personas.